gracias por estar aquí. Los que llegaron el último día a las 9 de la mañana, se agradece enormemente. Y bueno, pues efectivamente esta es la presentación que nosotros vamos a hacer. Bueno, yo tengo de líneas de investigación estos procesos de cambio, modelado, degradación ambiental y el impacto en la disponibilidad del agua precisamente por las actividades de los usos de suelo. Además, bueno, también trabajo sobre temperatura superficial terrestre debido a los procesos de cambio. Y bueno, tengo un proyecto de comunitario en localidades de alta marginación social, en donde hacemos proyectos productivos para las comunidades. Es con este, ¿no? Así, ¿no? Sí. Pero no. Ya. Ok. Bueno, vamos a dar una introducción. Estos procesos de cambio, el futuro de los usos y la cubierta del suelo en el estado de Guanajuato, que es donde yo trabajo, en la Universidad de Guanajuato, y pues nos interesa todas las dinámicas que tengan que ver con el estado. El estado es muy sui generis, muy interesante en el sentido de que a pesar de tener el 22º o 22 lugar en cuanto a superficie, es la quinta economía a nivel nacional y gran parte de su importancia económica se debe a que, pues ustedes han escuchado, ¿verdad? Que es el granero de México. Durante los años 80 se le conocía con este nombre, pero en los últimos años, por ejemplo, en el 2023, se ha reportado que la actividad agrícola disminuyó en 2.5%, lo cual representó una caída incluso mayor comparado con el promedio nacional, porque está cayendo, digamos, un poco de las superficies agrícolas, pero nosotros encabezamos ese decremento en la actividad agrícola. Y bueno, mencionar que el estado de Guanajuato tiene dos grandes grupos, me pongo acá, entonces, tiene dos grandes grupos climáticos y que son muy importantes con respecto a la cantidad del agua. Por ejemplo, el norte del estado tiene una precipitación de un rango entre 400, incluso puede llegar, pero muy ocasionalmente a 600 milímetros. Es muy más árido que el sur, que la parte sur alcanza hasta 800 milímetros de precipitación. Entonces, estos dos ambientes climáticos pues nos hacen también diferencia, sobre todo en cuanto al uso y a las problemáticas que tenemos precisamente por estas actividades. Y obviamente inició la actividad agrícola en la parte sur del estado, que es este granero, pero ya tenemos una frontera agrícola también muy importante desde hace 3 décadas en la parte norte del estado, esta zona de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, por ejemplo, y donde, bueno, vamos a continuar con la siguiente, por favor. Pero yo puedo. Ok. Y de manera muy general, para tener una contextualización de las actividades, en este caso agrícolas, pues nosotros podemos ver que a nivel mundial, por ejemplo, el uso del agua, la actividad agrícola vamos a mencionarla de manera muy importante, porque pues primero ocupa, como lo vieron en la diapositiva anterior, para el estado casi el 50% de la superficie entre la agricultura de riego y de temporal. Y la actividad agrícola es de las que a nivel mundial consume más agua. Es una actividad pues muy degradante en el sentido ambiental porque ocupa grandes superficies del terreno y también grandes volúmenes de agua. Y en este sentido, ustedes pueden ver de estos tres usos a nivel mundial, pues sí ocupa en algunas regiones hasta el 88%, que es China. Por ejemplo, China es increíble, gasta mucha agua, pero también produce mucha cuestión industrial y toda la geotecnología. Pero para los países que están en el norte o los industrializados, disminuye esa cantidad de volumen de agua porque la ocupan más en el sector industrial. Y para México, por ejemplo,
a nivel nacional tenemos un consumo de agua para la actividad agrícola del 76%, y en el caso de Guanajuato se consume el 85% del agua para el sector agrícola. Entonces no es menor y es importante. Ok, entonces aquí podemos ver precisamente lo que les mencionaba, que la actividad agrícola que está en los colores azules, y yo menciono siempre que el estado de Guanajuato se pinta de azul cartográficamente porque es la simbología pues de las actividades agrícolas, ya sea en temporal o de riego, pero también políticamente se pinta de azul porque, bueno, ya saben que es el bastión panista aquí. Entonces, pues nosotros podemos ver que tenemos pocas coberturas naturales. Esta región es muy importante, vean de hecho es la única reserva de la biosfera que tiene el estado, es el capital natural más importante, y ven pues incluso los colores, ¿verdad? Matorrales, selvas bajas, bosques de pino, bosques de encino. Y aquí también tenemos un continuo de bosque de encino que es la Sierra de Guanajuato, y esta es la Sierra de Lobos. Y pues nosotros aquí vamos a ver esa importancia de los dos ambientes climáticos. Esta es una imagen de Conagua y pues pueden ver estos dos bioclimas importantes para el estado. Este es un mapa que se ve la agricultura de riego, que está en rojo, y la agricultura de temporal en ese color verde, y pueden ustedes observar que Guanajuato es uno de los que tienen, de hecho ocupa el tercer lugar de proporción de agricultura de riego en todo el país. Pues solo le gana a Tlaxcala y Veracruz, pero ellos vean más con actividad de agricultura de temporal. De riego, nosotros pues tenemos gran superficie, igual que Sinaloa, si ustedes lo pueden ver, pero si ustedes ven este mapa de sobreexplotación de acuíferos, que es muy importante porque la actividad agrícola de riego, y sobre todo en regiones donde no tenemos gran cantidad de agua, saben que se utilizan pues los mantos acuíferos, ¿no? Las aguas subterráneas, y nosotros ahí nos llevamos al primer lugar, desgraciadamente. Aquí están los acuíferos sobreexplotados a nivel nacional, y vean que hasta casi ni se ve la configuración del estado de Guanajuato, porque de 20 acuíferos, 18 están sobreexplotados. O sea, estamos en una situación en verdad crítica. Somos el segundo estado de llegar al día cero por estas condiciones de tener una gran superficie agrícola, sobre todo de riego. Vean, el azul más fuerte es la de riego que la de temporal, que es en tan azul claro, y las condiciones de cantidad de precipitación y de sobreexplotación de los acuíferos, pues sí nos hacen tener, digamos, esta condición pues muy difícil para nuestro estado. Y aquí son datos que ya les acabo de mencionar, y por ejemplo la disponibilidad de agua en el estado está por debajo de la escasez. Somos uno de los estados, incluso hasta a nivel mundial, que ocupamos nada más 845 metros cúbicos de agua por habitante, cuando el promedio nacional es de 3.705 metros cúbicos por habitante al año. Entonces, sí se disminuye mucho la cantidad, pero casi siempre es para la población, y están con campañas y digamos que limitan la cantidad del agua para la población, pero no así para la actividad agrícola. Hay muchos pozos clandestinos que no se tiene un monitoreo, que no se tiene vigilancia, incluso los que están autorizados y registrados también sacan más agua de la que tienen pues aprobada. Y cabe mencionar que en este corredor agroindustrial, todo este corredor agroindustrial que ustedes ven desde la ciudad de Celaya, Salamanca, y Irapuato por acá, y León, pues son ciudades que tienen una actividad agrícola en la periferia de sus ciudades muy importantes, y aquí en este corredor agroindustrial se encuentran empresas transnacionales muy fuertes, como es Del Monte, Campbell's, Birdside, Green, Giant en General Food, y hacen todo pues son agroindustrias, ¿verdad? Que ya empacan y exportan mucho pues de los productos alimenticios que se generan en el Bajío, e incluso en últimas fechas, el mismo expresidente Foz Quesada ha implementado grandes zonas de brócoli en San Miguel Allende, que ya queda en la zona árida que mencionaba, ¿verdad?
Ok, bueno, este es un estudio que hicimos con capas de INEGI, en donde se ve, por ejemplo, en los periodos, tenemos aquí las series de INEGI con sus diferentes periodos, y vemos que en este primer periodo la agricultura de riego tuvo un descenso, pero en el tercer periodo de estos en el segundo periodo de estos 3 periodos, vemos que la actividad agrícola de riego disminuye, así también la de temporal. Y bueno, en este artículo nosotros vimos una relación muy importante, sobre todo en este frente al norte del estado, de Dolores Hidalgo, que les mencionaba, que tiene una gran relación con los abatimientos. Luego vamos a ver los mapas de episometría, y que ahí se nota, no es sencillo, ¿verdad? Nosotros queríamos tener una relación pues más con niveles de correlación más importantes en diferentes puntos geográficos del estado, pero tuvimos solo a este punto donde se incrementaron las áreas de agricultura de riego y coincidió con el mayor abatimiento también en uno de los puntos de mayor abatimiento para el estado de Guanajuato. 5 minutos. ¡Oh! Bueno, me apuro. Entonces, este es el trabajo que nosotros estamos realizando. Entonces, lo que hicimos, vimos el modelado de los cambios a futuro, y podemos observar, por ejemplo, que la agricultura de riego sigue perdiendo. Aquí también vemos que los bosques templados y un incremento de cuerpos de agua, asentamientos humanos. Hay un incremento muy importante de cuerpos de agua porque debido a la disminución de la cantidad de precipitación, la gente busca captar agua, como lo hacen también en las zonas agrícolas de, de aquí de Michoacán, ¿verdad? Las ollas que le llaman, aquí en el estado de Guanajuato es lo mismo. Vamos a ver estas diferentes transiciones en donde observamos pues lo que son las agriculturas, tanto de temporal de riego, y los diferentes procesos de cambio que tenemos. Me voy a ir un poquito más rápido. Entonces, aquí nosotros podemos ver la probabilidad de cambio de riego a temporal en estas zonas. Este es el municipio de Acámbaro, que quiero que lo tomen muy en cuenta. Acá tenemos una probabilidad de cambio de riego a zonas urbanas. Esta es una zona muy industrial en la zona de San Pancho, como le llaman, al sur del estado de Guanajuato, de León, del municipio de León. También va a haber un gran incremento de las zonas urbanas, perdiendo las zonas agrícolas. Cabe mencionar que los suelos, es por eso que es el granero de México, son suelos vertisoles los más fértiles del país que tenemos. Tenemos profundidades hasta de 2 metros, 3 metros, luego nunca llegamos a la roca madre porque son suelos muy arcillosos, muy fértiles. Y pues aquí podemos ver este mapa de probabilidad de cambio que es del temporal a pastizales, y podemos ver estas zonas en las que se está dando esos procesos de cambio. Nosotros trabajamos con el programa Dinámica Ego, con variables explicativas, que ya no las mencioné por irme rápido. Las variables explicativas, aquí ustedes las pueden ver, fueron tanto ambientales, las que están aquí mencionadas, como de infraestructura y socioeconómicas. También nosotros determinamos los consumos de agua para 10 cultivos por medio de los datos del CIAP, y utilizando el método para calcular el volumen de agua de Brainy Crow, que tiene una precisión adecuada y solo requiere datos de temperatura y con datos de variables climatológicas. Y vamos a ver un panorama muy así general del proyecto Acueducto Solís para el estado. Ok, entonces, aquí estábamos. Entonces, nosotros podemos ver este mapa de probabilidad de cambio. Este solo es de temporal a vegetación secundaria de selvas bajas, todavía los remanentes que tenemos acá. Y nosotros podemos también observar, estas son imágenes MODIS de temperatura superficial terrestre, en la que vemos, es un artículo que también ya está a punto de publicarse en la condición medioambiental del estado, y donde también nosotros tenemos un antecedente, por eso luego hicimos este artículo, en el que
A mí aquí me decía que ya me faltaban 5, o sea que me quitaste. Ok, bueno, entonces aquí en esta imagen de MODIS, nosotros pudimos ver que las islas de calor urbano, de hecho es el libro que se publicó, no solo son las superficies urbanas las que están aumentando de temperatura, sino son las áreas agrícolas. Vean aquí las temperaturas que tenemos para temperaturas en superficies de agricultura temporal y también en superficies de agricultura de riego. Aquí está un error, ajá. Y nosotros tenemos que las superficies agrícolas también está aumentando casi igual o incluso más en años la temperatura superficial terrestre. Y pues esto es algo muy importante porque el que está aumentando la temperatura superficial terrestre implica que van a requerir más agua para pues desarrollar los cultivos. Otro aspecto importante es que además de que tenemos un déficit hídrico importante, la selección de los cultivos en donde se realiza no es la más adecuada. Por ejemplo, estos son datos de superficies cultivadas por alfalfa, en donde la alfalfa, como ustedes saben, consume 3 veces más que el sorgo, 2 veces más que el maíz, y está en las superficies de mayor cantidad de área. Están en Celaya, Celaya y Dolores Hidalgo, pero Dolores Hidalgo y todos estos municipios que están sembrando alfalfa están al norte del estado, donde tenemos menor cantidad de precipitación. Cultivos de maíz, estos son los municipios que producen maíz, no están tan mal, ¿verdad? Porque los del sur que tienen más agua están produciendo cultivos que requieren menos agua y de hecho pues tienen menos niveles también de abatimiento de los acuíferos. Y esta es una gráfica de las superficies, de las cantidades de agua que se utilizan. No sé por qué no quiere, está nervioso como yo porque se le va el tiempo. Ok, aquí tenemos, o voy muy rápido tal vez, aquí está bien. Entonces, aquí podemos observar nosotros los 3 cultivos, el volumen de agua en millones de metros cúbicos que están requiriendo y pues sí se ve una mayor cantidad, vean los valores para cada uno de esos 3 cultivos y lo que mencionaba, muchos municipios de la parte norte están desarrollando cultivos que requieren más agua. En esta diapositiva nosotros mostramos el consumo de agua para la fecha del 2014, del 2021 y ha disminuido la cantidad de agua en algunos municipios precisamente pues porque también extraer agua de los mantos acuíferos cada vez a mayor profundidad requiere más consumo de electricidad y muchos productores ya no están dispuestos a pagar esos altos costos de electricidad y entonces también se abandonan las tierras por esto y ahí vemos esa contracción que está teniendo la agricultura de riego en nuestro estado. Y aquí vemos también el cambio del consumo para este periodo y para el siguiente. Ha disminuido la cantidad de agua, incluso para Pénjamo, que él produce maíz y sorgo, que serían cultivos que requieren menos volumen de agua. Y aquí nosotros podemos observar, son 3 mapas pisométricos en donde se concentran 4 puntos importantes. Estos mapas pisométricos son con información de la Comisión Estatal del Agua. Originalmente de 968 puntos, solo se seleccionaron 581 para tener una mejor calidad de la información y vemos cuatro puntos importantes, lo que es la parte sureste, al norte, esta zona de Dolores Hidalgo en este frente que les mencionaba, la parte sur de León y la parte noreste del estado en esta zona de San Felipe. Y aquí nosotros podemos observar la temperatura superficial terrestre para diferentes coberturas y vemos estas gráficas donde la agricultura de riego, de temporal y las zonas urbanas en estas 3 fechas ocupan los valores más altos.
Entonces nosotros ponemos un poquito en cuestionamiento que si las islas de calor urbano solo son en las zonas urbanas o ya tenemos no islas, sino grandes superficies. Ya no son islas, sino son territorios grandes, porque así es la agricultura de riego y de temporal, requieren grandes superficies en donde tenemos temperatura superficial terrestre muy alta. Y pues ya nada más un panorama muy rápido, debido a estas condiciones estamos sufriendo una escasez hídrica, ese es el toro agrícola el que está teniendo problemas. Apostaban mucho de su abastecimiento del agua para el estado a la presa Zapotillo, se cancela este proyecto para Guanajuato. Y entonces fue todo la verdad, un shock. Hubo muchas críticas hacia esta cancelación del proyecto de la presa Zapotillo. Y bueno, lo que ven como opción es la presa Solís. La presa Solís es la única presa que hasta en el 2023, que como ustedes supieron, tuvimos que estuvo todo muy árido, todas las presas a nivel nacional se secaron. Bueno, esta en el momento más álgido de la sequía, todavía tenía 60% de agua y entonces es la apuesta para el Estado. Van a construir un acueducto que lleve 120 millones de litros para las zonas agrícolas, para abastecer a Celaya, a León. Están apostando 15,000 millones de pesos, 50% la federación, 50% el Estado. Pero pues hay varias preguntas. Esta agua de la presa Solís está concesionada para el distrito 011, que serían todos estos módulos que abastecen a el distrito 011 y quieren llevarlo pues a toda la parte que son zonas agrícolas, pero que no están dentro del distrito. Se tienen casi 24,000 usuarios, 25,000 usuarios que dependen de esta agua del distrito 011. Van a tecnificar y se está dando dinero. Inicialmente les dijeron a los productores que se iba a tecnificar todo el distrito 011 para que pudieran disminuir sus gastos y poder dar más agua para el resto del estado. Ahora ya se decidió que no hay dinero suficiente y nada más se va a tecnificar del módulo de Abasolo, solo se va a tecnificar las partes de los canales principales, los terrenos que estén aledaños. Entonces puede haber un conflicto social, descontento de las personas, ¿verdad? Porque se van a llevar el agua, pero no van a tecnificar todo el distrito o más bien todo el módulo de Acámbaro. Y aquí nosotros podemos ver la presa Solís desde el punto de vista ambiental. También tendríamos que pensar si es viable el proyecto, porque tiene grandes concentraciones de sólidos suspendidos. Estas son imágenes Sentinel que hicimos este análisis. Aquí tenemos también gran concentración de clorofila y además haciendo un análisis en un programita que nosotros desarrollamos de Climex, de las variables climatológicas extremas, nosotros podemos ver que la precipitación aquí está el Acámbaro, la estación meteorológica. Este es el módulo del distrito de riego de Acámbaro y podemos observar que la temperatura superficial terrestre va en incremento, es significativa, y entonces estos campos de cultivo van a requerir más agua porque van a tener mayor evapotranspiración y nos preguntamos, ¿será viable el costo que van a invertir para la calidad del agua, para la cantidad del agua? Y entonces hacemos unas reflexiones finales. Guanajuato requiere urgentemente una planificación de la agricultura de riego acorde a la disponibilidad del agua y no a las exigencias del mercado global. Esto evitaría el progresivo y acelerado abatimiento de las aguas subterráneas y nos preguntamos si los 100 millones de metros cúbicos serán suficientes para el abastecimiento del corredor agroindustrial del Bajío y considerando el aumento de la TST, de la temperatura superficial terrestre, y cuál será el costo de la potabilización del agua para abastecer a las ciudades de León y Celaya. Entonces es una reflexión con todos los datos que tenemos. Todavía estamos trabajando en este sentido para tener más argumentos y ver la viabilidad de este proyecto. Y muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la segunda ponencia que se intitula Cambios en la superficie sembrada de palma aceitera en el cantón de Osa, Punta Arenas, en Costa Rica, para el periodo 2014-2018 de Mauricio Salas González. Adelante, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, sí, muy buenos días para todos. Mi nombre es Denis Mauricio Sala González, trabajo en el Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional en Costa Rica. Eh, Sería una pregunta del por qué, de verdad, un Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas hace estudios como estos, pero los cultivos precisamente se relacionan con el uso de agroquímicos y en este caso, ¿verdad? Específicamente, eh, y siguiendo los lemas que precisamente tienen en el coloquio, ¿verdad? Es la ciencia geográfica con y para la gente y transformaciones socioeconómicas aceleradas. Entonces, precisamente, este estudio nace de un proyecto mucho más extenso que se llama Tendencias, Riesgos e Impactos Asociados al Cultivo de la Palma Aceitera en el Pacífico Sur, en este caso de Costa Rica, ¿verdad? Como insumo para la previsión de prácticas y políticas que promuevan una producción sustentable y segura en Costa Rica. Entonces, precisamente dentro de un gran equipo multidisciplinario que tenemos en el instituto, ¿verdad? Está la parte geográfica, entonces, en este caso, lo que se buscaba era la distribución precisamente del cultivo de la palma aceitera en el Pacífico Sur de Costa Rica, y esto precisamente para relacionarlo con aspectos físico-químicos, económicos, laborales y socioculturales, para generar evidencia para la toma de medidas correctivas y protectoras hacia el encadenamiento de una producción sustentable y segura. Ahorita vamos a ver un poco por qué precisamente se relaciona este trabajo con precisamente esos objetivos. Una pequeña introducción sobre lo que es la producción precisamente de palma aceitera en Costa Rica. Se introduce en 1944 y para el año de 1951 se contaba con más o menos 4.000 hectáreas de palma aceitera. En el 96 teníamos más o menos 28.000 hectáreas. Y vamos a ver cómo a partir del año 2014 y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, va a haber un aumento muy significativo en Costa Rica, pasando en el 2014 de 66.000 hectáreas a casi 93.000 en el 2017. Entonces, digamos, eso es, bueno, esta es la zona del Pacífico Sur de Costa Rica. Precisamente ahí es donde está el estudio, pero también es un mapa, aquí se muestra más o menos la distribución de lo que es la palma aceitera en Costa Rica. Entonces, un poco era determinar el porqué de ese aumento tan grande, ¿verdad? En tan pocos años, precisamente de este cultivo y precisamente definir hacia dónde es que se está expandiendo el cultivo como tal y cuáles son las razones precisamente de esa expansión. Entonces, dentro del trabajo que yo realizo en el IRET es el mapeo de los grandes monocultivos que tenemos en Costa Rica. Esto es importante porque, por ejemplo, nosotros tenemos el Sistema Nacional de eh, Infraestructura Territorial, donde tenemos datos de diferente tipo, pero en el caso específico de los cultivos, hay una capa de información que precisamente solo se llama cultivos, no está clasificada. Entonces, nosotros nos hemos dado la tarea de clasificar precisamente esa información y de verificarla en campo, ¿verdad? Para ir determinando los grandes monocultivos que tenemos en Costa Rica.
Y algo de lo importante es que Costa Rica es reconocida internacionalmente por precisamente lo que es el cultivo de café y el banano. Pero es interesante aclarar en este momento que, por ejemplo, el café sigue, digamos, dominando lo que es territorialmente, digamos, eh, la extensión en Costa Rica mayoritariamente, ¿verdad? Pero ya en este caso, lo que le sigue es la palma aceitera. En su momento era el banano, ¿verdad? Pero ya la palma aceitera, ocupa el segundo lugar. La zona de estudio, como les comentaba, es el Pacífico Sur. Ahí es una zona muy interesante porque vamos a tener muchas áreas protegidas, vamos a tener parques nacionales, vamos a tener reservas forestales, vamos a tener un humedal de importancia internacional y eh, internacionalmente de la Convención Ramsar, que es el humedal Tierra a Sierpe, que es esta zona que tenemos acá. Y entonces la metodología utilizada es la compilación de la información sembrada en el cantón y distritos de OSA y el cambio precisamente del área sembrada. En Costa Rica, la división política administrativa, nosotros vamos a tener eh, el país como tal, ¿verdad? Va a estar dividido en provincias, tenemos 7 provincias en Costa Rica, va a estar dividido política y administrativamente después en cantones, que tenemos 84 cantones, y después en distritos, que tenemos aproximadamente en este momento 524 distritos. Entonces, la zona es importante porque, por ejemplo, la zona de Osos es la que les estoy señalando acá, pero hace un año más o menos, el distrito de Puerto Jiménez se convirtió en cantón. Entonces ya ahí, digamos, hay una dinámica totalmente diferente. Se hizo una matriz transicional con el uso de coberturas, ¿verdad? Principalmente las que teníamos, palma, bosque, bosque secundario, otro tipo de cultivos, pasto y manglar. Y a partir de eso se pudo sacar precisamente este cuadro, donde lo importante de visualizar acá es el porcentaje de aumento en cada uno de los distritos, en este caso del Cantón de Osa. Entonces vean cómo tenemos crecimientos muy grandes de hasta más del 600%, más del 100%, y todos del más del 35%. Tenemos hasta distritos que no teníamos palma aceitera y en el que ya en el 2018 comenzó, digamos, el proceso de expansión del cultivo. Esto es importante porque, por ejemplo, muchas de estas zonas son zonas con cobertura casi, se podría decir que 100% cobertura boscosa, ¿verdad? Y de área protegida, pero aún así ya comienza, digamos, la expansión del cultivo como tal. ¿Y por qué, digamos, se hace esa expansión? Principalmente esta zona es muy deprimida económicamente, ¿verdad? Se han sembrado cacao, se ha sembrado banano, se ha sembrado arroz, se ha impulsado la ganadería, pero precisamente en este momento y durante los últimos años, el que ha persistido y el que, digamos, los pequeños y medianos productores y grandes productores han podido desarrollar es precisamente el cultivo de la palma aceitera. Es el que, como dice acá, ha sido el motor de la actividad económica de la zona. Además de eso, el gobierno ha brindado incentivos por medio de fideicomisos, también por lo que es un reglamento de biocombustibles que se realizó en el 2009, ¿verdad? Que busca precisamente propiciar una industria nacional de biocombustibles y de ahí, digamos, ese aumento en lo que es la expansión del cultivo de palma aceitera. Aquí tenemos cada uno de los distritos, precisamente viendo cómo ha sido esa expansión de la palma. Aquí es importante porque, como les comentaba, esta zona de acá es un humedal de importancia internacional de la Convención Ramsar, pero vemos el progresivo
aumento, ¿verdad? Y lastimosamente aquí en Costa Rica, las áreas protegidas no tienen zonas de amortiguamiento, entonces vemos cómo ya prácticamente La Palma está totalmente al límite de lo que es precisamente las áreas protegidas. Eso lo vamos a ver prácticamente en todos los distritos que se mapearon, ¿verdad? Todo esto se realizó digitalizando con base en imágenes satelitales y verificación de campo. Seguimos, ¿verdad? Todo lo que es la expansión de cada uno de los cultivos por distritos. Vemos acá en la zona del humedal de Tierra de Sierpe, vemos precisamente lo que es la palma aceitera muy cerca de sus límites. Y estas zonas, que son zonas totalmente protegidas, vemos como en las pequeñas zonas donde no hay protección, vamos a tener precisamente el cultivo. Y vamos a ver cómo también en zonas de reserva forestal empieza también el cultivo o a darse también el cultivo de la palma aceitera, que según precisamente las leyes que hay en el país no debería de darse ese cambio. Entonces, Mauricio, te quedan 5 minutos. gracias. Dentro del análisis que tenemos, verificamos también que hay un cambio desde el punto de vista geográfico de lo que es el cultivo de la palma aceitera. Generalmente la palma aceitera está sembrada en pendientes de 0 a 3%, ¿verdad? Y vemos en este gráfico cómo la palma, la expansión de la palma se está dando hacia lo que es las zonas montañosas. Entonces, nosotros vamos a tener aquí, yo lo que hice fue que tomé los centroides de los polígonos de la palma y con un modelo de elevación digital para darles la altitud y vean que hay zonas hasta casi 700 metros de altitud, ¿verdad? Con cultivo de palma. Y vemos como en este cuadro de el cultivo en el cantón de Osa, ya hay hasta en pendientes del 30 al 60%, tenemos 41 hectáreas de palma aceitera de cultivo. Otra de las razones, digamos, de la expansión es lo que es la red de caminos, la expansión de los caminos, lo tenemos aquí entre el 14 y el 18. Los rojos son los caminos en el 14, el color café son la expansión de caminos. Estos son caminos que, como lo podemos ver en la imagen, son caminos específicos que llevan hacia las zonas de cultivo de palma. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, en el cantón de Osa, nosotros pasamos de tener 2 kilómetros de caminos, ¿verdad? 2 kilómetros longitudinales de caminos por kilómetro cuadrado en el 2014 y en el 2018 pasamos a tener 4 kilómetros de caminos longitudinales, es decir, el doble en un poco periodo de tiempo. Entonces eso representa una frontera emergente para lo que es la expansión, ¿verdad?, de lo que es la palma aceitera dentro de la región Brunca, y es un problema, digamos, también porque cuando nosotros tenemos esa expansión, ¿verdad?, hacia zonas montañosas, ¿verdad?, por medio de caminos artesanales, caminos de tierra, es un problema también que se genera porque la gente los va a utilizar para lo que es la extracción, en este caso del bosque. Esto no sé si se nota muy bien, pero esto que está acá son cultivos de palma, ¿verdad? Esto, véanlo, para los que conocen la palma aceitera y conocen los frutos, ¿verdad? Cargar a la gente que tiene que cargar esto en estos pendientes es un trabajo muy, muy fuerte. Y esta imagen lo que muestra acá es precisamente cómo en las zonas o cómo se está expandiendo precisamente la palma aceitera hacia lo que es las zonas montañosas y pendientes fuertes, provocando, digamos, deforestación, provocando, digamos, también sedimentación, ¿verdad? Porque, como les digo, toda esa expansión de caminos generalmente son caminos de tierra específicamente. Entonces, aquí tenemos otro mapa que nos muestra precisamente cómo hay un cambio de bosque, de manglar, de pastos
o de plantaciones forestal hacia el cultivo de palma aceitera. Y según la capacidad de uso de la tierra que nosotros tenemos aquí en Costa Rica, vemos cómo en el cantón de Osa la mayor cantidad, ¿verdad? O lo que es el manejo del bosque y la protección forestal, tenemos casi 1.000 hectáreas de palma aceitera bajo esa categoría, ¿verdad? Es decir, que zonas que deberían estar en un sistema de protección, ya los tenemos en palma aceitera. Una cuestión de la zona también acá es lo que en Costa Rica conocemos como el índice de desarrollo social. Esta zona del Pacífico Sur son de las zonas deprimidas social y económicamente, ¿verdad? Porque tienen un bajo índice de desarrollo social en donde se toman en cuenta desde el punto de vista económico, participación social, el salud y la parte educativa. Y otro de los problemas que se están generando es que precisamente en esta zona de color verde, que es una reserva forestal, vemos estos polígonos rojos que es cultivo de palma aceitera, ¿verdad? Que es otro de los problemas que vamos a tener aquí en Costa Rica, que estos monocultivos que de muy grande, ¿verdad? Expansión o se están expandiendo, digamos, hacia zonas de áreas protegidas y aquí, digamos, hay pocos recursos por parte de la entidad encargada para lo que es resolver este problema. Quisiera mostrarles también en referencia de que o del por qué este tipo de estudios, porque en este caso, ¿verdad? A mí me tocó la parte geográfica, pero hay otros compañeros que identifican por medio de encuestas lo que es el uso de plaguicidas. Entonces, por ejemplo, vemos cómo en esas fincas de Osa, el 34% de las fincas no utilizan ningún tipo de plaguicida y el 66% sí. Y uno de los datos interesantes o muy interesantes es que a partir de lo que es el cultivo, nosotros podemos determinar el uso total de plaguicidas por kilogramo de hectárea al año. Entonces, por ejemplo, para lo que es la zona del Cantón de Osa, tenemos un uso de 4.311 kilogramos de plaguicidas por hectárea al año. Eso es importante, ¿verdad? Por todo lo que es el ¿Puedes proceso de... pasar a las conclusiones, por favor? Ok, perfecto, gracias. Gracias. Las conclusiones específicamente, ¿verdad? Es que el estudio sirvió para lo que es tomar en cuenta todo lo que es la parte de la distribución del uso de la palma aceitera como tal, ¿verdad? Determinar el uso precisamente de plaguicidas en el cantón de Osa y va a servir precisamente, y dentro de lo que se está haciendo es que una de las compañeras del proyecto es representante ante la Cámara de Productores de Palma Aceitera de Costa Rica y ella está llevando, digamos, todo lo que se analizó en el proyecto, ¿verdad? Y tratar de, lógicamente, en este caso, mejorar la salud tanto laboral y socioeconómica de la población del Pacífico Sur de Costa Rica. Gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a pasar. La siguiente ponencia que se intitula Cambios en la cobertura forestal del Estado de Querétaro 2001, 2011 y 2020 y su relación con variables socioeconómicas y de accesibilidad, a cargo de René Tobar. Gracias. Buen día. Gracias. Bueno, el día de hoy, como ya comentaron, tengo el gusto de presentarles este tema. Antes que nada, gracias por la aceptación de la presentación del trabajo. Bueno, sin más, este trabajo pues busca básicamente entender cómo los procesos de transformación territorial en el estado de Querétaro han modificado el ecosistema y cómo se han venido dando estos cambios. Y pues básicamente esto surge un poco por bueno, derivado del trabajo doctoral, es parte de los resultados obtenidos.
Y pues en este sentido se ha identificado que en México pues existen procesos de transformación territorial que pues han venido dejando una huella especialmente en los ecosistemas forestales, ¿no? Y Querétaro en este sentido pues no es la excepción. Esto porque pues durante los últimos años y décadas la cobertura en el estado eh, existe en este tipo de ecosistemas pues ha venido cediendo terreno. Este estado particularmente se conoce por tener una variabilidad de ecosistemas más o menos amplia que va desde los semidesiertos hasta la presencia de bosques húmedos y selvas, ¿no? Entonces aquí han estado sucediendo ciertas dinámicas sociales, productivas y ambientales a lo largo del tiempo que pues han venido afectando y modificando esta dinámica. Y entonces es en este sentido que se ha buscado responder a la pregunta de pues justamente dónde es que se están dando estos cambios, cómo se ha estado afectando, pero también cuáles son las condiciones que han permitido que se lleven a cabo estos cambios, ¿no? Principalmente asociándolo a factores explicativos como pueden ser factores físicos como la pendiente, la accesibilidad a través de las vialidades y pues el contexto socioeconómico del Estado. En este sentido, cabe mencionar que el Estado fue subdividido en diferentes regiones que son utilizadas principalmente por las entidades de planeación territorial del Estado para poder explicar estas variables. Y bueno, esto pues se llevó a cabo a través del uso de imágenes satelitales Landsat y pues con con algoritmos de aprendizaje automático particularmente. Entonces, en este sentido, fueron utilizados, como ya les mencioné, diferentes imágenes, Landsat principalmente para los periodos ya mencionados, y para lo cual, pues para el entrenamiento de los algoritmos, se recolectaron 18.900 muestras en las imágenes, en los píxeles para el entrenamiento de los algoritmos. También se buscó aprovechar una técnica llamada crowdsourcing, que justamente consiste en la recolección de información brindada a través pues pueden ser redes sociales o en este caso plataformas geoespaciales, como lo puede ser Google Earth y Google Maps, ya que es sabido por la mayoría de nosotros que la mayoría o bueno, muchas personas aficionadas a la fotografía, pues gustan de subir ahí. Entonces se buscó aprovechar principalmente este elemento para los lugares remotos, especialmente en la sierra del estado, ¿no? Y pues afortunadamente el turismo que ha facilitado mucho también las actividades ahí, pues ha permitido que muchos ciudadanos, pues a través de esta técnica, pues compartieran información. Entonces, para llegar a la clasificación de las imágenes, pues primero se evaluaron 3 algoritmos de aprendizaje automático, principalmente fueron Random Forest, K-vecinos más cercanos y Super Vector Machine, ¿no? En este sentido, pues el seleccionado fue Random Forest, ya que pues justamente fue el algoritmo que obtuvo un mejor desempeño. Para determinar esto, pues se hizo un proceso de evaluación de la exactitud de los algoritmos, para lo cual pues se hizo un muestreo aleatorio estratificado, que fue el que nos permitió determinar que este algoritmo era el que, por sus capacidades, pues permitía justamente representar en mejor medida algunas de las condiciones de nuestro interés, ¿no? Sin embargo, pues al momento de hacer nosotros nuestra evaluación de los algoritmos por cada una de las clases, pues fuimos determinando o identificando que pues cada uno de los algoritmos pues justamente tenía clases donde obtenía una mejor clasificación y otros donde no. En este sentido, pues Random Forest fue el que mostró, digamos, niveles de precisión en las clases de mayor interés para nosotros, que eran las selvas, los bosques, ¿no? Y sin embargo, los otros algoritmos, pues tampoco tuvieron un mal desempeño, pero llegaron a presentar, por ejemplo, algunas confusiones o problemas en las clases de nuestro interés. Por ejemplo, se puede destacar que Super Vector Machines, pues tuvo un mejor desempeño en la clasificación de las clases agrícolas, mientras que vecinos más cercanos, pues tuvo algunos problemas principalmente con las clases que representaban áreas sin una cobertura, ¿no? Entonces, aquí básicamente se logró identificar los diferentes grados de sensibilidad de los algoritmos frente a las complejidades espectrales de las clases, ¿no? Y principalmente
de la variabilidad de ecosistemas presentes en el estado. Ya que, pues, a pesar de ser un estado pequeño, pues sí, la variabilidad es amplia y pues justamente fue por esta razón que se decidió poner a prueba el desempeño de estos algoritmos. Pero bueno, posteriormente a esto, justamente se llevó a cabo un análisis de cambios en la cobertura, donde se detectó que principalmente en el primer periodo analizado, se tuvo un total de 935 kilómetros cuadrados, ¿no? Lo cual equivale aproximadamente al 8% del territorio del estado. Y pues la mayoría de estos cambios se llevaron a cabo en los ecosistemas clasificados como matorrales. Estos ecosistemas en el estado tienen una amplia distribución, principalmente de la zona centro hacia la zona sur del estado. Sí, lo pueden ver ahí ustedes en las imágenes. Son las zonas representadas con gris y el color como café o un poco dorado. Y pues todos estos ecosistemas pues justamente presentan diferentes características y por la ubicación en la que se encuentran asociadas a áreas de cultivos, a zonas de expansión urbana, pues se vieron principalmente afectados. En el segundo periodo, pues el cambio se fue en menor medida, pero este cambio estuvo mayormente, bueno, se había aumentado en las clases de selva y bosques que se encuentran principalmente en la Sierra Gorda del estado. Y pues la Sierra Gorda fue la región que principalmente tuvo o sufrió de estos cambios en el último periodo. Y pues esto es un dato, digamos, un poco preocupante porque es una reserva de la biosfera y pues también evidencia un poco el manejo que se le está dando al ecosistema y a los planes de conservación, pues puede que esté viéndose rebasado. Pues bueno, también lo que se planteaba al inicio, pues, se hizo esta relación sobre la accesibilidad y el relieve para la asociación al cambio y pues se determinó que, por ejemplo, en el caso de la accesibilidad, pues en el primer periodo más del 50% de los cambios pues ocurrieron a menos de 500 metros de distancia de los caminos principales y pues esto principalmente en la Sierra Gorda, pues en el 78% de los cambios pues representó en las clases de tipo selva, ¿no? Entonces esto pues si se ve en el mapa que está en la imagen, pues se ve una muy amplia distribución de caminos en el estado. Se consideraron en este punto caminos de primer y segundo orden, ya que en el caso de la sierra, pues, y en el caso de la zona del semidesierto, son caminos con una muy amplia distribución. Entonces, pues básicamente fue lo que nos permitió descubrir en el primer periodo, ¿no? En el segundo periodo, pues los cambios justamente responden a esta dinámica alejándose, ¿no? Porque pues si la primera franja se fue agotando, pues la segunda era la opción. Entonces, en el segundo periodo, los cambios, la mayoría de cambios se fueron encontrando en las zonas más alejadas de estas áreas accesibles y pues también coincidentemente con acercándose a áreas con mayor pendiente o de mayor difícil acceso, ¿no? En este sentido, pues, si bien la pendiente también se identificó como una determinante para la restricción de los cambios, ya que en las zonas con mayor pendiente los cambios, pues, lógicamente fueron menores, pues los caminos, en cierta forma, en estas zonas, pues, terminaron facilitando, en cierta forma, este acceso. Sin embargo, pues esto pues lo que nos está mostrando es que los procesos de cambio pues están justamente avanzando hacia las zonas más frágiles de estos ecosistemas y pues aunque el relieve actúa como un filtro o como una barrera importante, pues la accesibilidad básicamente está permitiendo eh, lograr llegar a estos lugares. Y pues en este sentido, pues también se siguió determinando la cuestión de la influencia de los factores socioeconómicos, ¿no? O cuál era la relación básicamente. Entonces, para esto se consideraron principalmente el porcentaje de las actividades primarias, el porcentaje de ocupación, el índice de desarrollo humano y los valores de marginación, ¿no? En este sentido, pues fue interesante las relaciones que se pudieron encontrar en ambos periodos, donde pues justamente existe una relación interesante entre las coberturas forestales y las coberturas socioeconómicas, donde pues a nivel de cada una de las regiones del estado, pues en el caso de la Sierra Gorda se logró identificar
la mayoría de la población se encuentra, digamos, en actividades primarias como la agricultura y la ganadería, y por ende, pues, también por las mismas condiciones de la zona, pues con índices de desarrollo bajos y una marginación media alta, ¿no? Aquí lo interesante es René, que, te quedan 5 minutos. gracias, aquí lo interesante es que justamente, pues a pesar de ser una de las zonas con estas características, no necesariamente es la zona que presenta mayores cambios. Eh, y pues, a diferencia, por ejemplo, de la zona del semidesierto, que sí es una zona que presentó cambios bastante fuertes, que es donde predomina justamente las coberturas de matorrales, pues la marginación, por ejemplo, es baja, el índice de desarrollo humano es medio, y pues la ocupación de actividades primarias es media, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, esto nos llevó a identificar algo que denominamos como una trampa de la marginalidad, ¿no? Donde, pues, justamente no necesariamente las condiciones de vida y económicas están siendo determinantes para la conservación de los ecosistemas, ¿no? Se llegaría a pensar que mientras mejor índice de desarrollo o menos marginación o menor porcentaje de actividades primarias, pues los espacios deberían estar más conservados. En este caso, pues justamente el mayor acceso a recursos económicos y de infraestructura, pues justamente está promoviendo la depredación de estos ecosistemas, ¿no? Y pues al final en la parte centro y sur del estado, pues donde ya se encuentran zonas pues justamente más urbanizadas y más desarrolladas industrialmente, pues los cambios fueron un poco menores, pero pues esto se entiende en cierta manera porque en el periodo que se analizó, pues estos cambios ocurrieron probablemente en años anteriores. Y bueno, para concluir con la presentación, pues se considera que las transformaciones de la cobertura responden a procesos diferenciados, los cuales pues dependen de las variables de la región, de los tipos de vegetación y de los periodos, por lo tanto no existe como, o no se considera que exista como un patrón en específico en estos. En el caso del releve, pues fue un factor relevante, ya que pues justamente es el que puede ser un determinante en los procesos de cambio. Sin embargo, la accesibilidad pues fue uno de los factores que se puede decir está promoviendo este cambio y principalmente que está permitiendo llegar hacia las zonas más inaccesibles. Pues bueno, la conservación básicamente se asocia con municipios de menor desarrollo y especialmente la Sierra Gorda, donde pues fue que se identificó esta trampa que mencionamos hace un instante, y pues son regiones al final con fuerte presión sobre los recursos y sin opciones claras de diversificación económica. Son zonas que pues, principalmente la población se está orientando hacia la migración, hacia el abandono del campo, pero también hacia la inserción de diferentes actividades como el ecoturismo, el turismo o el turismo de aventura, ¿no? Que también pues, puede generar modificaciones o puede llevar a que las actividades pues, justamente promuevan ciertos cambios. Y pues al final estos cambios pues, permiten afirmar que los procesos en Querétaro pues, no son lineales ni siquiera homogéneos, sino pues son resultado de combinaciones de factores físicos y sociales que pues al final deben de verse desde una perspectiva regional, ¿no? Y pues por ello es que se propone o se busca en algún momento avanzar hacia un enfoque diferente sobre la gestión territorial, sobre la generación de propuestas de planeación territorial diferenciada, ¿no? Pues al final este trabajo lo que busca es justamente representar esta diferenciación que existe en los ecosistemas, en el territorio y en las actividades humanas para una mejor gestión del ecosistema y del medio ambiente y del territorio en particular, ¿no? No únicamente generar estos instrumentos de planeación que pues son lineales y al final generan una serie de criterios hegemónicos. Pues bueno, de mi parte eso es todo y gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, René. Y vamos a pasar a la última ponencia de este bloque, a cargo de Elis Margarita May, y se intitula Utilidad de las herramientas geoespaciales en investigaciones del GARTS, caso Tulum en Quintana Roo. Buenos días. Pues antes que nada quiero agradecer por la oportunidad de presentar el día de hoy
Lo que les voy a mostrar es parte de los resultados, parte de lo que se hizo durante los estudios doctorales dirigidos por el doctor Oscar Frausto Martínez y la doctora Lucinda Arroyo Arcos. Dentro del contenido de la presentación hay una pequeña introducción para adentrarnos un poco a la concepción de lo que es el CARS, el objetivo, por supuesto, así como la descripción de la zona de estudio y un diagrama metodológico que resume las técnicas y herramientas utilizadas para alcanzar los resultados, así como una pequeña discusión y algunas conclusiones. A manera de introducción, tenemos que entender qué es el CARS y que el CARS puede ser visto e interpretado desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, Stokes et al. En el 2010 lo ve desde el enfoque paisajístico. Para ellos, el CARS son paisajes que se forman a través de procesos de disolución de ciertos tipos de roca, como las dolomitas, los yesos y también las calizas. Por otra parte, también se ve como un proceso, en 2010 Andreu et al. Lo conceptualiza como un proceso a través del cual se configuran diferentes formas del relieve, como cuevas, montañas, elevaciones, depresiones. Todos estos pues son resultado de estos procesos de disolución de la roca. Y también tenemos la visión de Robledo Ardilla et al., que en el 2020 conceptualiza al CARS como un singular sistema de rocas superficiales y subterráneas con un funcionamiento, hidrológico particular. Él agrupa todas estas formas que se dan a través de la disolución de la roca y bueno, él advierte de todas estas conexiones y las relaciones que existen. Entonces lo vemos desde el punto de vista sistémico. Y recientemente en territorios donde hay una fuerte degradación ambiental, ya nace otra visión acerca de cómo vemos el CARS y ya se empieza a visualizar a través de una visión ecosistémica. Para Han et al. 2025 hay una relación entre elementos bióticos y abióticos. Si lo llevamos al plano de la península de Yucatán, entonces podemos hablar de ciertos microecosistemas, los cenotes o las cuevas, donde inclusive podemos encontrar especies que son endémicas. Y estas diferentes concepciones que hay de cómo vemos el CARS ha dado como resultado el abordaje desde diferentes perspectivas, desde diferentes ciencias, principalmente a través de las ciencias de la Tierra como la geología, la pedología, la hidrología, la geografía, que se han especializado en diferentes campos o áreas, como los suelos dentro de estos sistemas kársticos, como la química del agua, por ejemplo, los flujos hidrológicos, etcétera, ¿no? Cada ciencia desde su conocimiento. Ahora bien, ¿por qué es importante el estudio del CARS? Aproximadamente entre el 20 y el 25% del territorio mundial es territorio kárstico. Y si lo vemos desde la perspectiva de los ecosistemas, entonces podremos entender que estos ecosistemas nos proveen de diversos servicios ecosistémicos. Entre los más importantes es el agua dulce disponible. Entre el 15 y el 20% del agua dulce de la tierra se encuentra dentro de acuíferos kársticos. Por otro lado, se ha vuelto relevante dentro de las actividades turísticas por los hermosos paisajes que se configuran.
También es importante desde la cuestión de los riesgos geológicos e hidrológicos asociados. Si vemos al CARS desde la perspectiva de un proceso de disolución, entonces estas disoluciones son dinámicas y se realizan, se llevan a cabo durante muchos cientos de años, pero con las actividades antropogénicas estamos acelerando estos procesos y estamos construyendo toda la infraestructura sobre, sobre un territorio con un manto freático a poca profundidad, con un bajo contraste altitudinal y estamos pues aumentando los riesgos, estamos tapando estas depresiones y bueno, el proceso continúa por debajo. Entonces, ya ha pasado en la carretera que va de Chetumal a Cancún, que se han desplomado de repente partes de la carretera y bueno, se encuentra que debajo hay un cenote, debajo hay una cueva o por ahí pasa un río subterráneo, o mientras existen construcciones de fosas sépticas o se está construyendo alguna casa, bueno, se encuentran con que ahí debajo hay un cenote. Entonces, por otra parte, estos ecosistemas son altamente vulnerables a la contaminación y a la degradación ambiental. El suelo es permeable casi al 100% y entonces el agua atraviesa todas estas fisuras y llega al acuífero, pero pues no llega sola, llega con todos estos contaminantes que va arrastrando durante pues el camino, ¿no? Entonces, el uso de técnicas y herramientas espaciales en conjunto con esta visión integradora que tiene la geografía ambiental son muy importantes para poder analizar, monitorear y gestionar los fenómenos que afectan al medio ambiente. Por medio de la aplicación de estas técnicas y herramientas se pueden desarrollar propuestas que permitan abordar problemas ambientales complejos y contemporáneos. Las principales técnicas y herramientas geoespaciales disponibles para el abordaje, en este caso de los ecosistemas kársticos, son los sistemas de información geográfica, la teledetección, modelos de simulación espacial, la geovisualización, sensores y plataformas autónomas, análisis de redes, modelos matemáticos y estadísticos, y por supuesto el análisis espacial. El objetivo de esta investigación, de esta parte, es mostrar la utilidad de las herramientas geoespaciales para el estudio y la gestión de los ecosistemas kársticos de la península de Yucatán. En este estudio de caso nos centramos en Tulum, que es nuestra zona de estudio. Tulum es un municipio que pertenece a la península de Yucatán y bueno, la península de Yucatán es una plataforma calcárea. Centramos a Tulum en el estado de Quintana Roo, en todo lo que es la zona, en la parte de la zona costera. Es un municipio apenas creado en el 2008, pero con un rápido crecimiento urbano derivado de la actividad turística y de la cercanía que tiene con otros polos de desarrollo, como es Cozumel, como es Cancún, como es Playa del Carmen. Y ese crecimiento tan acelerado, tanto de infraestructura, tanto el crecimiento poblacional a través de los movimientos migratorios, pues está transformando los distintos ecosistemas que son muy vulnerables. La ruta metodología que se siguió fue como insumo principal las imágenes a los PALSAR, que luego fueron procesadas en sistemas de información geográfica, en ArcMap y QGIS. Se creó un mosaico DEM a través del cual se extrajeron curvas de nivel. Estas se fueron clasificadas posteriormente. Se marcaron fondos y escarpas. Fue un proceso semiautomatizado. Posteriormente extrajimos las depresiones y las fuimos clasificando de acuerdo al tamaño. Se calcularon áreas y perímetros y también se realizó un cálculo, de las densidades de estas depresiones. Finalmente, ya con esto pudimos realizar un
diseño cartográfico utilizando vectores base de INEGI. Y bueno, ya con estos mapas pudimos realizar un análisis espacial y por el tiempo la tesis llega hasta este punto. Sin embargo, se encontró la necesidad de crear un registro de cenotes, pero con la participación de las comunidades, en este caso la mayoría son comunidades ejidales, donde en la mayoría pues se tienen o cenotes o se tienen diferentes tipos de cenotes. Entonces eso lo estamos proponiendo como un proyecto, en este caso inscrito ya dentro de la universidad. Entre Dice los que- resultados que encontramos fue la identificación de más de 17,000 depresiones. El 75% de estas tienen perímetros que van que van de los 20 a los 600 metros, es decir, estamos hablando de formas de tamaños pequeños. Solo el 2% de las formas superan los 1,000 metros. Estas generalmente son cuerpos de agua como los cenotes y algunas lagunas. Pero bueno, como pueden ver en las imágenes, todo el territorio está conformado por estas depresiones, ya que el agua de lluvia, la precipitación, pues va formando estas cavidades en el suelo. O sea, realmente la península de Yucatán no es una zona plana, tenemos un relieve negativo. Por otra parte, ya cuando hacemos las densidades de las depresiones, bueno, nos encontramos con que las mayores densidades las encontramos en la zona costera, donde también hay importantes lineamientos geológicos que cruzan de manera paralela y perpendicular. Y también tenemos el sistema de ríos subterráneos más grandes del mundo, que pues bueno, aún se siguen explorando. Y también, pues bueno, encontramos una gran cantidad de cenotes en esta zona. Y también es la zona de mayor crecimiento urbano, es la zona por donde pasa el tramo del tren Maya, el tramo 5 Sur y 6. También es por donde pasa la carretera Chetumal-Cancún. Y pues bueno, donde se está desarrollando ahorita la mayor infraestructura turística. Ya a manera de discusión, pues bueno, tenemos que en zonas como la península de Yucatán, donde existe un bajo contraste altitudinal, donde también se presenta una densa vegetación selvática y donde las formas predominantes del relieve son las depresiones, pues bueno, se hace necesaria la implementación de nuevos métodos y herramientas tecnológicas. Con ello, pues la generación de datos y estudios de mayor precisión, los cuales son de gran apoyo para la gestión de los territorios. Es muy difícil identificar estas depresiones, estas formas negativas del relieve dentro de toda esta espesa vegetación. Más del 70% del territorio pues es selvático. Por otra parte, pues la turistificación que se vive dentro de los cenotes de la península de Yucatán se caracteriza por la privatización, proliferando en muchos casos aquella privatización en donde los propietarios o socios iniciales, es decir, de entornos rurales de los ejidos, terminan por ser empleados de las empresas privadas y son desplazadas hacia la periferia, iniciando con ello una gentrificación rural. Y nos pudimos percatar que son menos los casos en los que las comunidades mantienen una participación activa. Sin embargo, en estos casos pues, suele existir un manejo más responsable con el medio ambiente porque hay toda una cuestión cultural de simbolismo hacia esto y cosmovisiones principalmente hacia cenotes y cuevas. Por otra parte, los cenotes que son administrados por privados presentan problemas ambientales que son derivados de la alta concentración de visitantes y malas prácticas ambientales. Aquí lo que interesa es la generación de una mayor derrama económica. Entonces, estos cenotes se ven saturados. Se ha encontrado ya presencias altas de contaminantes de E. coli, por ejemplo, en 3 cenotes como el Calavera,
que es uno de los más visitados, incluso son los cenotes que más podemos encontrar dentro de los planes donde se habla de los atractivos turísticos. Entonces, esto es esta parte también, o sea, provoca que pues sean cenotes con un mayor impacto. Y ya a manera de concluir, el registro de cenotes en colaboración con las comunidades ejidales es indispensable para una adecuada gestión ambiental y turística, también hacia la gestión del riesgo y la planeación en general. Sin embargo, pues también para realizarlo es necesaria la utilización de herramientas geoespaciales y la comprensión de las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente. El medio ambiente, pues bueno, funciona otorgándonos de servicios que necesitamos en nuestras vidas, pero con nuestras actividades impactamos el medio ambiente y obviamente pues la calidad de estos servicios pues baja. Esta comprensión de la que se habla es posible gracias a los lineamientos de la geografía ambiental, la cual nos permite integrar el conocimiento y la especialización, y la especialización de otras ciencias, que como mencionaba al principio, hay una gran especialización entre las diferentes áreas sobre el estudio del CARS. Falta realizar esta integración y entender esas relaciones que hay entre el ser humano y el ecosistema. Y finalmente, la toma de decisiones basadas en la información, en el conocimiento y la innovación permiten la solución de problemas contemporáneos y prever posibles afectaciones futuras. Y bueno, la bibliografía y bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Fueron 4 ponencias pues muy interesantes, ¿no? Creo que las 4 mostraron la cantidad y la calidad de la información que podemos obtener usando herramientas geoespaciales. Y también en cuanto a los cambios, ¿no? Había cierta, digamos, coincidencias, ¿no? Entre las diferentes ponencias sobre ciertos patrones de cambio, ¿no? Que se pudieron observar en áreas pues muy diferentes. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Entonces, si tenemos pregunta en la sala. Sí, entonces, bueno, Roberto. Ah, sí, perdón. Mejor, ¿no? Porque dice cuál está. Ah, tú. Sí. Sí, bueno, mi pregunta es más para René Tobar, es cuando hiciste el entrenamiento de las inteligencias artificiales, ¿el hecho de la climatología o los cambios climatológicos te afectaron en la certidumbre de tus resultados? Esa sería mi pregunta para René. Y para él sí, ¿por qué no utilizaste el Pulsar 2, que tiene mejor resolución que el Pulsar? Y bueno, para la doctora Azucena, si se puede. eh, He escuchado que hay mucha información, hay mucho que posiblemente las autoridades no conozcan acerca de las problemáticas. ¿Existe algún tipo de manual o algún tipo de protocolo que ya esté elaborado y que se haya hecho en donde se puedan seguir pasos de tienes que ir a esta sociedad o tienes que ir a no sé, esta organización para meter una denuncia? O bueno, ¿existe algo por el estilo que ya se haya desarrollado? Ok, bueno, voy a comenzar para ocupar el tiempo. Desgraciadamente no hay manuales como para que tú hagas estas denuncias. Debería de haber, de hecho es buena idea. Pero bueno, en el sentido de que la sobreexplotación de los aprovechamientos de los pozos, por ejemplo, en ese sentido serían las denuncias. Es un tema, como se mencionaban en muchas, hago un bloque del tema hídrico en alguna presentación anterior del evento, y pues el tema agua es muy espinoso, incluso me parece que es más espinoso que la biodiversidad, que cualquier otro tema, porque el tema agua, pues no podemos vivir sin agua, sinceramente, no podemos hacer actividades sin agua. Y por lo mismo, pues la gente es muy renuente a que vayan incluso los inspectores
con los que supervisan cuánta agua están extrayendo y sacan machete o de plano, incluso lo decía con otros colegas de mi universidad, que ellos están trabajando el abatimiento de las aguas subterráneas, y ellos decían, pero bueno, eso es lo que nos dice la Comisión Estatal del Agua, pero todos los aprovechamientos ilegales no podemos saber. Y yo le comentaba a este colega, bueno, pero lo podemos obtener con todos los cultivos, ¿no? Vamos a sacar, porque yo calculo la lámina de agua que cada cultivo requiere, y eso no lo pueden esconder aunque quieran, ¿no? Porque eso sí está en superficie, pero sí es muy complicado. Solo tenemos 2 supervisores de la Profepa para todo el estado, o sea que atende todas las denuncias ambientales, no se dan abajo. Y no hay ningún manual. Muchas gracias. Creo que sigo yo, ¿verdad? Bueno, sí, igual. Bueno, en este caso los aprendizajes los algoritmos de aprendizaje de máquinas, en realidad no llegué a las inteligencias artificiales como tal, pero pues en este caso pues las variables climáticas no fueron consideradas en la evaluación, por ende pues no te podría decir que tanto afectaron, pero sin embargo donde sí hubo un poco de complejidad fue justamente en la obtención de las imágenes de clasificación, ¿no? Porque sabemos que muchas veces la nubosidad o digamos los aerosoles en las imágenes pues llegan a distorsionarlas, ¿no? Entonces los procesos los preprocesamientos de las imágenes pues fue un elemento importante justamente para que no se generaran errores asociados o interpretaciones inadecuadas de estas pues, por los algoritmos, ¿no? No sé si con esto se responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. En respuesta a lo que preguntabas, no utilizamos a los Pulsar 2 porque en ese momento no se encontraban disponibles. De hecho, al inicio de la investigación, por las características del territorio, pues lo mejor era utilizar datos LIDAR. Sin embargo, el INEGI todavía no tiene disponible los datos para toda la República. Entonces, pues con lo que trabajamos fue pues lo que estaba disponible en ese momento, aunque sería interesante realizar nuevamente el estudio, ¿no? Conforme van avanzando las tecnologías geoespaciales. Creo que ya hay algunos datos LIDAR para la zona donde se construyó los tramos del Tren Maya, pero pues solamente es esa franja. Gracias por la pregunta. Gracias. No sé si hay preguntas en línea. No. Entonces en la sala me parece que sí había unas preguntas. Sí. Bueno, es una pregunta para creo que se llama Mauricio, que bueno, nos presentó una cifra muy elevada de crecimiento de palma de aceite, ¿no? Entonces mi pregunta es como si tiene idea como, o sea, si esa presión de crecimiento responde más a presiones internacionales de mercado o es así más como, no sé, para cubrir ciertas necesidades nacionales, ¿no? Gracias. Para las dos, precisamente de ahí la expansión, porque por ejemplo que hay empresas específicas que tienen un dominio muy grande sobre lo que es el producto, ¿verdad? Los aceites. Recordemos que muchos de los alimentos que consumimos tienen aceite de palma aceitera y un montón de productos más que lo utilizan. Y de ahí precisamente ese crecimiento, que no es solo en Costa Rica, sino que también cuando precisamente estaba en el desarrollo de esta investigación, en Colombia también ha sido muy extenso precisamente esa crecimiento de palma aceitera, y lógicamente también en lo que es el sudeste asiático, que es precisamente de las mayores zonas productoras a nivel mundial. Entonces es precisamente por los dos factores. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta aquí. Sí, yo tengo una pregunta sobre el aceite de palma.
¿cuánta agua consume por hectárea o cuál es el consumo? ¿Es alto? Desconozco esta cifra y me llama la atención. Desconozco, sinceramente desconozco el dato, pero sí eh, uno de los factores que se determina precisamente es que precisamente donde tenemos la zona de Palma, específicamente en Costa Rica, es de las zonas más lluviosas. Lo que es Ok. Pacífico Sur y la región Caribe es de las regiones más lluviosas, porque por ejemplo, en lo que es el Pacífico Norte de Costa Rica, que es de las zonas más secas, no tenemos palma aceitera. Entonces tenemos, digamos, otro tipo de cultivos, como principalmente caña de azúcar y arroz, que utilizan precisamente un proyecto hidroeléctrico que tiene un reservorio de agua y que precisamente se sustenta esos monocultivos en ese reservorio de agua. Pero sí, debe ser un alto consumo, pero precisamente se ve priorizado porque están en las zonas de más alta cantidad de precipitación en Costa Rica. Nada más agregar algo, que precisamente los países que producimos alimentos, más que exportar alimentos, lo que estamos exportando es agua, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Y aquí en Costa Rica, pese a que eh, suponemos que tenemos una gran cantidad de agua, tenemos muchos problemas ya en lo que es las zonas metropolitana, lo que se conoce como el gran área metropolitana, ¿verdad? Que precisamente en estas épocas, en la época de enero o abril, que es la época seca, ya hay mucho control sobre lo que es el uso y más todavía en lo que es zona norte, ¿verdad? Que tenemos precisamente no solo lo que son estos grandes extensiones de monocultivos, sino todo lo que es la actividad turística. Entonces, esos son problemas muy similares que tenemos, ¿verdad? En todo lo que es Latinoamérica. Gracias. No tenemos más una pregunta. Yo pues, bueno, una general para todos. Creo que están contando como cambios, historias muy diversas, ¿no? Desde aceite, palma de aceite, cambios, agua, CARTS. A mí me gustaría saber, en su papel de investigadores, quisiera saber dónde quieren incidir. Bueno, si ya lo han visualizado o ya tienen como claro saber qué, qué huecos de política pública o pensar si vamos a incidir a nivel en qué estrato de nivel de gobierno o vamos hacia las comunidades, hacia la sociedad. Bueno, yo quisiera saber eso. No sé quién quiere empezar a preguntar. Sí, bueno, Eh, Azucena. Bueno, Elis. Ok, gracias. En mi caso, para mí son importantes ambas, tanto la participación de la comunidad por toda esta cuestión cultural y porque hay una cuestión histórica en cuanto a los cenotes y a las cuevas, por ejemplo, pero también ya hay ciertas iniciativas dentro del municipio. Hay un reglamento de cuevas y cenotes de Tulum, solo 3 municipios creo en Quintana Roo, si no me equivoco, tienen ya un reglamento. Este reglamento estipula que debe de haber un sistema de información y donde se pueda guardar información de cada uno de estos cenotes, un registro que a pesar de que este reglamento se publicó en 2014, todavía no se tiene dicha información. Entonces, ¿cómo gestionas si no conoces el territorio, si no sabes dónde están estos cenotes, si no sabes cuáles son sus características? ¿Y quién tiene esa información? Pues los ejidatarios, las personas de la comunidad. Entonces, para mí es importante ambas cuestiones. Gracias. Gracias. Muy rápidamente, porque se Sí. está acabando el tiempo. Sí. Azucena quería comentar algo. Sí, pues yo mi máxima aspiración, primero la pregunta me pareció genial, porque sobre todo
en el enfoque de la ciencia comprometida, ¿no? Del sentido de este evento. Y mi máxima aspiración, y la digo en todos los eventos que nos llaman en las secretarías, porque estamos en ciertos comités o en ciertos grupos que nos piden nuestra información, y siempre es un ordenamiento territorial de la selección de los tipos de cultivo de acuerdo a la disponibilidad del agua. Si eso se hiciera, si se reglamentara qué zonas pueden solo cultivar ciertos cultivos que no ocupen, por ejemplo, tanta agua en la zona norte del estado, pues ya no podrían sacar tanta agua porque el requerimiento de los cultivos no lo necesitaría. Y ese sería para mí una de las cosas más importantes, que solo con una, incluso les digo, empecemos solo con una. Con esa para mí fuera suficiente para luego iniciar con una inercia, después ya el monitoreo, por ejemplo, de cuánta agua están sacando y hacer todo un inventario muy estricto de todos los pozos o aprovechamientos que no están registrados, ¿no? Eso serían, digamos, solo 2 cosas, pero que sí se llevarían a cabo. Gracias. No sé si Mauricio o René quieren comentar algo muy rápidamente. Ya Sí, estamos. muy rápidamente. Sí, la incidencia, por ejemplo, del IRED es muy grande. Acá, el IRED acaba de colaborar con lo que es un reglamento sobre aguas superficiales para la no contaminación de aguas superficiales. Colabora constantemente con lo que es la Asamblea Legislativa de Costa Rica en criterios de opinión sobre nuevas leyes, sobre reglamentos. Y además de eso, todos estos proyectos que se realizan, o la gran mayoría de proyectos que tratamos de realizar en las unidades públicas, es específicamente para llevar información a las comunidades, ¿verdad? Además de que, por ejemplo, en el proyecto este que se llama, que nosotros le decimos PIPAL, se dieron 2 tesis de maestría, 3 tesis de licenciatura, ¿verdad? Que es todo una información que va, lógicamente, hacia el aporte, hacia los que toman decisiones y a las personas de la comunidad que también, lógicamente, si a ellos se les hacen consultas, se les hace entrevistas, se les lleva a talleres donde se les exponen los resultados que se obtuvieron. Gracias. Gracias, René. Sí, bueno, muy rápido, en mi caso, pues justamente la intención es llevar esta información o buscar que se analice de manera más integral estas características en los instrumentos de planeación. Precisamente sabemos que cambiar políticas o instrumentos de regulación territorial es complejo, pero digamos que lo que parte de la intención aquí es aprovechar la flexibilidad que tienen los mismos instrumentos para promover la integración de este tipo de análisis, ¿no? Afortunadamente he tenido oportunidad de participar en algunos procesos de planeación territorial aquí en la región del Bajío del país, y pues justamente lo que, además de buscar incidir en los tomadores de decisiones, también es la cuestión de brindar información necesaria hacia la sociedad, ¿no? Desde un punto de vista no únicamente técnico, sino información accesible a cualquier nivel. Entonces, pues básicamente esa sería mi aportación. Bueno, agradezco muchísimo los 4 presentadores. Fueron excelentes ponencias. Un aplauso para ellos, sinceramente.